Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Se registra explosión en el aeropuerto de Kabul. El ejército estadounidense confirmó el jueves que se produjo una gran explosión fuera del aeropuerto de Kabul en Afganistán, mientras la evacuación aérea de miles de personas dirigida por Estados Unidos continuaba dentro del complejo. Podemos confirmar una explosión fuera del aeropuerto de Kabul. Las víctimas no están claras en este momento. Proporcionaremos detalles adicionales cuando podamos, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby. El presidente Biden ha sido informado sobre la explosión, dijo a CNN un funcionario de la Casa Blanca. En los últimos días, funcionarios estadounidenses y aliados dijeron tener información de inteligencia de que atacantes suicidas amenazaban con atacar el aeropuerto. Reportan víctimas y bajas en explosión de la entrada del aeropuerto de Kabul. Una explosión tuvo lugar ante la puerta este del Aeropuerto Internacional de Kabul y se están produciendo disparos. Reportan víctimas, pero su número se desconoce de momento, según afirman varios testigos. La cadena estadounidense Fox News dijo que la explosión fue perpetrada por un terrorista suicida que se encontraba en la fila de ciudadanos estadounidenses y británicos que esperaban sus vuelos de evacuación. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, confirmó en su Twitter que se produjo una explosión ante el aeropuerto de Kabul. Las bajas no están claras en este momento. Proporcionaremos detalles adicionales cuando podamos, escribió. Esta mañana, el ministro de Fuerzas Armadas británico, James Happey, advirtió que un ataque letal e inminente contra el aeropuerto de Kabul puede ocurrir en las próximas horas e indicó que la ventana de oportunidad para evacuar a las personas se está cerrando. Usuarios han reportado que las personas heridas durante la explosión están siendo trasladadas en carretillas por falta de ambulancias. RD tiene tradición acogiendo refugiados árabes, españoles, judíos, cocolos y ahora afganos. A propósito de que la República Dominicana firmó un acuerdo con los Estados Unidos para acoger a residentes que huyen de Afganistán, tras el ascenso al poder de los talibanes, este país cuenta con una amplia tradición de acoger a ciudadanos en situaciones de riesgos en diversos países del mundo. RD está en la lista suministrada recientemente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de los más de 100 países signatarios que recibirían ciudadanos afganos como forma de contribuir a preservar la vida humana, luego de que los estadounidenses retiraran sus tropas de Afganistán. Desde los afganos que estarían arribando próximamente, los judíos asentados en Sosúa, los cocolos de Samaná y San Pedro de Macorís, hasta familias de ascendencia árabe y españoles de la Guerra Civil, han sido acogidos en territorio dominicano. Los judíos en Sosúa. En la era del dictador Rafael Leónidas Trujillo fueron acogidos grupos de judíos, quienes fueron ubicados en Sosúa, provincia Puerto Plata. Se trató de israelitas que durante la Segunda Guerra Mundial huyeron de Europa, asediados por el asedio y horror de Adolfo Hitler y los nazis. Alrededor de 5.000 visados les fueron entregados a judíos entre 1939 y 1940. El entonces dictador dominicano, Trujillo, tomó la decisión de abrir las puertas al país caribeño, cuando en la conferencia de Evian, celebrada en 1938, solo la República se ofreció a recibir a 100.000 judíos, aunque finalmente llegaron 750 de ellos. Estos refugiados fueron asentados en una plantación de bananas abandonadas en el municipio de Sosúa, donde les facilitaron recursos para cultivar la tierra cedida por el gobierno y se formó una nueva y próspera ciudad que aún hoy existe. N Digital. RD tiene tradición acogiendo refugiados árabes, españoles, judíos, cocolos y ahora afganos. N Digital 26 de agosto de 2021. Por Paola Bruno, a propósito de que la República Dominicana firmó un acuerdo con los Estados Unidos para acoger a residentes que huyen de Afganistán, tras el ascenso al poder de los talibanes, este país cuenta con una amplia tradición de acoger a ciudadanos en situaciones de riesgos en diversos países del mundo. RD está en la lista suministrada recientemente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de los más de 100 países signatarios que recibirían ciudadanos afganos como forma de contribuir a preservar la vida humana, luego de que los estadounidenses retiraran sus tropas de Afganistán.
Desde los afganos que estarían arribando próximamente, los judíos asentados en Sosúa, los cocolos de Samaná y San Pedro de Macorís, hasta familias de ascendencia árabe y españoles de la Guerra Civil, han sido acogidos en territorio dominicano. Los judíos en Sosúa. En la era del dictador Rafael Leónidas Trujillo fueron acogidos grupos de judíos, quienes fueron ubicados en Sosúa, provincia Puerto Plata. Se trató de israelitas que durante la Segunda Guerra Mundial huyeron de Europa, asediados por el asedio y horror de Adolfo Hitler y los nazis. Alrededor de 5.000 visados les fueron entregados a judíos entre 1939 y 1940. El entonces dictador dominicano, Trujillo, tomó la decisión de abrir las puertas al país caribeño, cuando en la conferencia de Evian, celebrada en 1938, solo la República se ofreció a recibir a 100.000 judíos, aunque finalmente llegaron 750 de ellos. Estos refugiados fueron asentados en una plantación de bananas abandonadas en el municipio de Sosúa, donde les facilitaron recursos para cultivar la tierra cedida por el gobierno y se formó una nueva y próspera ciudad que aún hoy existe. Españoles refugiados. Luego de haber perdido la Guerra Civil Española, 17 de julio de 1936, 1 de abril de 1939, los españoles tomaron el camino del exilio y un total de 4.000 exiliados llegaron a la República entre 1939 y 1940, repartidos en 7 barcos. Entre el grupo de los refugiados se encontraban figuras como María Ugarte, Vicens Riera Llorca, José Almoina, Jesús de Galíndez, Javier Malagón Barceló, José Vela Zenetti, José Gausachs, entre otros. El 6 de julio de 1940 arribó al puerto viejo Santo Domingo de Guzmán el transatlántico francés Cuba, transportando un poco más de 600 refugiados de la Guerra Civil, destinados al país en arreglo a los tratos migratorios establecidos entre el gobierno dominicano y el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, SERE. Árabes. En República Dominicana se encuentra también una migración que vino desde el Oriente Medio, principalmente desde Monte Líbano, quienes se encontraban huyendo de las precariedades económicas, la represión política y la persecución religiosa. El primer grupo de árabes y turcos llegaron en el 1880 por la frontera haitiana y se establecieron en las provincias Elías Piña y los municipios Las Matas de Farfán y San Juan de la Maguana, en San Juan. El Club Libanés Sirio-Palestino, INC, es una de las instituciones más emblemáticas de su género, siendo el único en el mundo que representa migraciones de estos 3 países de manera conjunta, donde todos sus miembros son tratados como iguales. N Digital. RD tiene tradición acogiendo refugiados árabes, españoles, judíos, cocolos y ahora afganos. N Digital, 26 de agosto de 2021. Por Paola Bruno, a propósito de que la República Dominicana firmó un acuerdo con los Estados Unidos para acoger a residentes que huyen de Afganistán, tras el ascenso al poder de los talibanes, este país cuenta con una amplia tradición de acoger a ciudadanos en situaciones de riesgos en diversos países del mundo. RD está en la lista suministrada recientemente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de los más de 100 países signatarios que recibirían ciudadanos afganos como forma de contribuir a preservar la vida humana, luego de que los estadounidenses retiraran sus tropas de Afganistán. Desde los afganos que estarían arribando próximamente, los judíos asentados en Sosúa, los cocolos de Samaná y San Pedro de Macorís, hasta familias de ascendencia árabe y españoles de la Guerra Civil, han sido acogidos en territorio dominicano. Los judíos en Sosúa. En la era del dictador Rafael Leónidas Trujillo fueron acogidos grupos de judíos, quienes fueron ubicados en Sosúa, provincia Puerto Plata. Se trató de israelitas que durante la Segunda Guerra Mundial huyeron de Europa, asediados por el asedio y horror de Adolfo Hitler y los nazis. Alrededor de 5.000 visados les fueron entregados a judíos entre 1939 y 1940. El entonces dictador dominicano, Trujillo, tomó la decisión de abrir las puertas al país caribeño, cuando en la conferencia de Evian, celebrada en 1938, solo la República se ofreció a recibir a 100.000 judíos, aunque finalmente llegaron 750 de ellos. Estos refugiados fueron asentados en una plantación de bananas abandonadas en el municipio de Sosúa, donde les facilitaron recursos para cultivar la tierra cedida por el gobierno y se formó una nueva y próspera ciudad que aún hoy existe. Españoles refugiados.